Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Este vídeo es un poco especial y lo es porque habitualmente no suelo hacer vídeos hablando sobre temas técnicos o con tecnicismos, o por lo menos intento no emplear demasiado tecnicismos y no suelo incidir demasiado en los aspectos técnicos de este desarrollo de lógica global convergente. Simplemente porque mi intención a la hora de grabar un vídeo es que cualquier persona que esté o no esté en este desarrollo pueda llegar a entender de lo que estoy hablando. Por lo tanto, empleo la lógica, hablo desde esta lógica, pero no suelo hablar directamente de desarrollos técnicos de la lógica. Pero en este caso es una excepción porque, como veis, tenemos aquí este diseño, esta estructura denominada TUMI, porque a final del año de este año pasado, 2017, y a principios de este 2018, he tenido la madurez por fin de tener un poco de paciencia conmigo misma y me he dado tiempo lineal, para ir asimilando y comprendiendo lo que significa esta estructura, ¿no? Y es lo que quiero compartir en este vídeo. Una cosa muy importante, quiero que se tenga en cuenta que esta explicación tiene que ver con la estructura espacio-temporal, ni más ni menos, una estructura bastante completa de lo que significa la naturaleza interdimensional del espacio-tiempo. Es simplemente una forma más de verlo. Y en concreto este vídeo es una forma particular en la que yo lo veo. Con lo cual todo está bien, es un aporte más que quería compartir. Lo que veía es que es realmente completo y muy profundo de lo que nos está hablando este diseño denominado TUMI, porque de lo que nos está hablando exactamente son de frecuencias de conciencia. Es una especie de mapa espacio-temporal en el cual transcurre un desarrollo de una conciencia humana en sus distintas etapas. Eso es lo que realmente nos brinda el TUMI. Y lo extraordinario por lo menos bajo mi punto de vista, lo extraordinario de esta estructura es que nos explica de manera bastante detallada esta naturaleza paradójica de lo que realmente significa una conciencia que existe y no existe a la vez, porque de eso es de lo que nos está hablando el TUMI. Esto es el planteamiento. Tenemos una conciencia que existe dentro de un espacio-tiempo concreto, que sería esta parte de aquí abajo, que la he dibujado en color rojo, color sangre, el color del desdoblado, y la parte de arriba la he pintado de color negro y vendría a ser la parte que el desdoblado no puede percibir porque es abstracta, porque para el desdoblado, o sea, para el receptor, para el humano, no existe. Sin embargo, y paradójicamente, está determinando e interactuando constantemente con nuestros distintos rangos de frecuencia. Porque el humano tiene una conciencia, pero la conciencia humana no es algo plano. La conciencia humana, digamos que está compuesta de distintos rangos de frecuencia. Bien, si empezamos un poco a desgranar este tema del TUMI, que yo sé que para tanta gente ha sido y tal vez sigue siendo un poco como chino, en realidad es simple, a ver si soy capaz de hacerlo sencillo. Hay un aspecto en esta estructura que es, y vamos a empezar ya a hablar de frecuencias, de números. Para las personas que no tengan nociones de lo que significan los números,
aconsejo que, por ejemplo, vayan a un vídeo que compartí hace ya algún tiempo, que explico creo que con bastante claridad de lo que se tratan los distintos planos de frecuencia, desde el plano 1 hasta el plano 10. Creo que es un vídeo que se titula, ahora no me voy a acordar, pero algo así como planos de frecuencia, derivación y apertura espacio-temporal, algo así. Entonces vemos que aquí digamos que esto sería como el tiempo realmente, cómo es el tiempo. El tiempo tiene un aspecto concreto, que para nosotros existe y es lineal, pero también tiene otro aspecto inconcreto que para nosotros no existe, pero está, como digo, interactuando. Entonces, para nosotros, para el receptor humano, el tiempo vendría a abrirse en este lugar del centro del TUMI, que es la frecuencia 353. Es decir, un receptor es la recreación de una percepción neurológica dentro de una lógica. Digamos que en esta instancia ya se está empezando a setear, se está empezando a configurar una neurología dentro de una lógica. ¿Y de qué lógica? Pues la lógica la va a determinar, un aspecto inconcreto, o sea, un aspecto abstracto, previo a este. Podríamos decir que este estaría incluido en esta frecuencia nuestra fecha de concepción. Porque una cosa que no he dicho es que toda esta estructura, este desarrollo, para que lo entendamos mejor, lo voy a vincular con un tiempo real dentro de lo que es el humano. Es decir, que cada una de estas frecuencias las voy a ir vinculando con un tiempo de años, para que tenga más sentido. Y para mí es lo que me ayudó a comprender y dar sentido a esta estructura abstracta. Entonces, digamos que este punto sería un punto en el que nos estaría vinculando con todos los demás puntos de esta estructura. El 353 vendría a ser como una recreación de una lógica, pero ¿de qué lógica estamos hablando? Si digamos que el humano ha sido concebido y ya empieza a desarrollar una lógica, lo que va a determinar esa lógica, ese algo en la neurología de ese nuevo ser que se va a alumbrar pronto, sería justamente la frecuencia 354. La frecuencia 354 lo que vendría a estar configurando en la neurología del ser que se prepara es una lógica para una identidad humana en este caso. Digamos que esto sería el primer paso en el que al humano se le abre un crédito de tiempo, se le abre un tiempo para la vida. Y entonces en la siguiente frecuencia, que sería la 357, esto sería en este salto de frecuencia, aquí ya vendríamos a tener aproximadamente unos 3 años de edad. Y entonces, hasta esta edad de los 3 años aproximadamente, lo que se vendría a configurar es, en nuestra neurología, es la lógica de la conciencia del ser. La lógica de la conciencia del ser. Es decir, que la personita ya con esa edad empieza a tener cierta conciencia de su propio ser. Y en la siguiente, una cosa muy importante que no quiero olvidar, ¿no? Es esta interacción continua de izquierda a derecha y de concreto a abstracto, que tiene esta estructura que explica el TUMI. Quiero decir que en esta instancia, de unos 3 años, en la que la persona ya está empezando a tener conciencia de su propio ser, al mismo tiempo hay otra frecuencia que ya le está operando desde el otro extremo, que sería el futuro. Y la conciencia que ya estaría operando desde el futuro es la frecuencia 363.
Si lo pensamos un poco, a ver, esto puede chocar, podemos decir, ¿cómo va a ser que me informe el futuro si el futuro no existe y aún no ha pasado? Bien, esto, el TUMI, por eso el TUMI de lo que está hablando es de un tiempo sin tiempo o de un tiempo instantáneo en el que ya ha ocurrido todo. Es la paradoja de esta existencia y de esto se trata, ¿no? Aunque para nuestros ojos habituados y condicionados neurológicamente para percibir solo desde el concreto, nos cueste trabajo entender. Pero es un poco la intención de compartir este vídeo y esta percepción que se me abrió respecto de esta estructura del TUMI, va por ahí, ¿no? Para empezar a familiarizarnos con esta paradoja, que al principio al cerebro le cuesta tanto, que parece que se rompan ahí neuronas o qué sé yo, ¿no? O se me cae el pelo de repente. Por favor, tranquilidad, nada de eso va a pasar porque independientemente de que lo entendamos o no lo entendamos, esto siempre está pasando y siempre ha pasado. Realmente es algo que siempre ha ocurrido así. Lo que pasa es que ahora con esta nueva herramienta podemos entenderlo de esta nueva forma. Entonces vemos que a la edad de 3 años, que ya empezamos a tener esta conciencia del ser que soy, al mismo tiempo está siendo operada desde el futuro por la frecuencia 363, que lógicamente si empezamos a tener una conciencia del ser que soy, automáticamente ya empiezo a tener acceso a un potencial. Porque el tener conciencia del ser automáticamente me abre a una posibilidad de desarrollarme y de desarrollar algo desde esa conciencia del ser. Bien, eso es lo que me da el 363. El siguiente paso sería la frecuencia 358, y en esta frecuencia 358 ya venimos a tener aproximadamente sobre 4 años. Y sobre 4 añitos empezamos ya a configurar, empezamos ya como a trabajar esa conciencia del ser. Y desde esa percepción, dentro de esa lógica de ese ser, se nos da la posibilidad de hacer un movimiento de conexión, de conectividad, de enlace con esa conciencia del ser. Eso es lo que significa el 358, a la edad de 4 años. Al mismo tiempo, estamos siendo operados por una frecuencia abstracta, por una frecuencia que para nosotros no existe. Sin embargo, estamos siendo operados por ella, que vendría a ser la frecuencia 364. Y como vemos, es bastante coherente, porque el 4 es la mitad de 8, o el 8 aquí es el doble de 4. Es decir, que estamos dándole a nuestra percepción la posibilidad de percibir la frontera de mi propia identidad, de mi propio diseño, y de desarrollarla a través de ese enlace que todavía a esa edad suele estar bastante virgen, bastante limpio, a no ser que tengamos una infancia muy traumática. En la siguiente frecuencia es la 359. En la frecuencia 359 es una frecuencia importante en la que ya tenemos 5 años, ya somos unas personitas que empezamos lo que empezamos a hacer con esa conciencia de nuestro ser en la identidad es que tenemos la oportunidad de empezar a darle un propósito, un propósito desde el concreto, ¿vale? Estamos aquí en esta primera parte, que no lo he dicho, del TUMI, que es la parte de la izquierda. Estamos desarrollando la parte de la izquierda. Lo que estamos desarrollando es la conciencia del ser. Y este desarrollo, que llega hasta los 6 años, 5 o 6 años, es lo que va a determinar y lo que va a plantear los otros siguientes 5 años, hasta los 10 años. Pero esto lo voy a explicar ahora. Y vamos por la frecuencia 359, que digo que aquí ya con 5 años ya se nos está dando la oportunidad de, con esa conciencia del ser, bajar un propósito
Y la frecuencia con la que estaría enlazando este 359 es la frecuencia 365. Y la frecuencia 365, lo que le está desde el abstracto, lo que me está dando aquí en el concreto es potencial para la lógica. Es decir, que si yo aquí ya estoy teniendo una posibilidad, un potencial para darle propósito a esa lógica de mi propio ser. Entonces, en la siguiente frecuencia, una frecuencia de impacto, aquí digamos que es como si termina un aspecto de mi desarrollo, de mi conciencia del ser, y se me da la oportunidad de convertirlo en algo tangible en mi vida, en mi plano consciente y en mi plano concreto. Ese es el 365, este 365 que es una percepción del potencial al punto cero, que va a estar gestionado por ese 353 y por ese 354. ¿Vale? Va a estar gestionado por la percepción de la lógica de mi propia identidad. Entonces vemos que este 360 es como una bajada a plano de esa conciencia del ser que hemos tenido la oportunidad de ir desarrollando hasta los aproximadamente 6 años. Y a partir de aquí, lo que vamos a ir desarrollando hasta los 10 años son las frecuencias 36, 361, 362, 363. Es decir, estamos hablando ya de la parte de la derecha. La parte de la derecha del Tumi es esa parte que, digamos, que lo que va a hacer es obtener y tener el potencial para desarrollar lo que previamente en esta parte de la izquierda tuvimos la oportunidad desde la neurología, digamos, de configurar esa lógica. Y entonces, en la siguiente frecuencia, 361, que vendríamos a tener unos 7 años sobre esa edad, lo que estamos haciendo es configurando justamente, estamos desde el consciente, desde la neurología, estamos teniendo la oportunidad de desarrollar un potencial en mi vida concreta, en mi plano, en mi contexto de vida concreto. Al mismo tiempo, esta frecuencia 361 estaría conectada con el aspecto abstracto de la frecuencia 355. Es muy coherente, pues tremendamente coherente, la verdad, este diseño del Tumi, porque en esta instancia en el que se me da la oportunidad de bajar a plano un potencial que ya está constituido previamente en la conciencia de mi ser, al mismo tiempo se me está brindando desde el abstracto una frecuencia que es la 355, es decir, la percepción de la realidad. Llamamos a la recreación de la lógica, llamamos que es realidad, porque es la realidad la que me va a posibilitar desarrollar ese potencial en mi plano de existencia. En la siguiente frecuencia sería la 362. Ya tendríamos unos 8 años, tendríamos aproximadamente 8 años, y en esta instancia ya entramos en una dinámica que tiene que ver con los circuitos. Es decir, percibir los potenciales dentro de mi circuito. Cuando hablo de circuitos, estoy hablando de mi capacidad de respuesta, de responder ante una situación. Cuando una persona decimos que no tiene circuitos o tiene poco circuito, es porque su diseño está rígido y no le permite incluir toda la realidad de su contexto de vida. Entonces, todo lo que no encaja en su diseño particular lo va a percibir con carga.
le va a disgustar, le va a producir ira, lo va a ver como enemigo, como amenaza, etcétera, o como injusticia, etcétera, etcétera. Siempre que pasa esto simplemente es un aviso, una alarma de que no tengo suficientes circuitos para incluir a la realidad. Porque una persona con suficientes circuitos es una persona que comprende y que aprende de su realidad. Comprende y como lo comprende lo puede incluir y digamos que no va a necesitar reaccionar, simplemente lo va a ver y lo va a asumir, lo va a incluir dentro de su contexto sin ningún problema, sin ninguna carga, y va a tomar una decisión en consecuencia de eso, la que sea. Es decir, cuando tengo un sistema de circuitos, porque lo que alimenta mi sistema de circuitos, mi plano 2, es mi plano neurológico. Fijaros que esta estructura de TUMI, de lo que se trata es de una configuración finalmente neurológica, porque está presente el 3. Es la manera en que el receptor, el humano, percibe. Entonces vemos que esto de lo que se trata es de nuestra reconfiguración neuronal del receptor. La manera, en esta primera parte de la izquierda, hasta como he dicho, hasta los 6 años, estoy reconfigurando mi propia percepción de la lógica de mi propia conciencia de ser. Y a partir de aquí, respecto de esto, de la configuración que yo hago en esta temprana edad, lo que voy a hacer en la segunda parte en los siguientes años, hasta los 10 años, es, digamos, darle a esa percepción, darle la opción de desarrollarse, ¿no? Porque por eso ya en esta segunda parte estamos hablando de potencial, de posibilidad. Entonces, creo que me da un poco, estamos en los 8 años, la frecuencia 362, que le está informando desde el abstracto la frecuencia 355. Es tremendamente coherente. Y llegaríamos a la frecuencia 363, justo a esta parte del TUMI, la frecuencia 363, de lo que nos está hablando es de una recreación de la percepción neurológica dentro de un potencial. Y aquí vendríamos a tener sobre 9 años. Pensaba que qué curioso, ¿no?, que en esta etapa de nuestra vida, sobre los 9 años, es la edad quizá en la que se nos suele preguntar ¿y tú qué quieres ser de mayor? Tú cuando seas mayor, ¿qué quieres ser?, ¿no? Es una pregunta muy recurrente más o menos sobre esa edad, ¿no?, de los 9 años. Y ahí yo me acuerdo cuando era niña, ¿no?, y te hacían esa pregunta, la cabeza te iba a 100 por hora, pensando ya, poniendo toda tu mente en un potencial, en algo posible para el futuro, ¿no? ¿Qué quieres ser de mayor? Eso es lo que se configura, es la percepción neurológica de mi potencial, ¿no? Y lo que voy a desarrollar tiene que ver con todo lo que he desarrollado antes previamente, ¿no? En este círculo, finalmente, se cierra la maravillosa paradoja de que volvemos a la frecuencia 353. Es decir, que si aquí fuimos concebidos y se abrió un tiempo, un crédito de tiempo, para desarrollar la conciencia del ser, una conciencia de mi ser, digamos que se cierra este tránsito, volviendo de nuevo a esta frecuencia de la percepción de una lógica desde este 363. Y en este cierre tenemos unos 10 años. Digo que se cierra porque lo que va a ocurrir a partir de aquí es simplemente una recreación de lo que se ha planteado ya.
desde nuestra concepción hasta los 10 años. Entonces, llegados a este punto, ¿qué significa esto? ¿Que no puedo cambiar? ¿Que esto es un circuito cerrado? Naturalmente que no. Naturalmente que no. Justamente creo que lo que nos brinda el TUMI es comprender que si bien hay una configuración de base de nuestra neurología y respecto de la conciencia del ser, y si bien estamos siendo operados por frecuencias de las que no somos conscientes, siempre vamos a tener la oportunidad de elegir de elegir desde nuestra identidad, desde esta configuración previa a la concepción 354, en la que se configura una lógica para una identidad. Yo puedo elegir, yo puedo percibir el tiempo como algo, desde mi identidad, por ejemplo, puedo percibir como que todo lo que yo pienso, cómo yo percibo, me percibo a mí, percibo a los demás y percibo a la existencia, a la vida, etc. La manera que yo tengo de percibir todo eso, yo puedo pensar que es la única manera que existe de ver y comprender la existencia y de percibirme a mí mismo o a los demás. En esa instancia en la que la identidad se atrinchera, y suelen ser identidades en general inmaduras, como comento en el último libro que publiqué este verano de la enfermedad a la conciencia. Hay distintos tipos de identidad, ¿no? Entonces, esta identidad que se atrinchera en la necesidad de tener razón, que no tolera que los demás no le apoyen o no le comprendan o no le entiendan, en esta identidad, en este tipo de identidad inmadura, sí que voy a estar en un circuito cerrado y esta configuración la voy a estar repitiendo hasta el día en que abandone la vida concreta, la existencia. Pero si mi identidad tiene la suficiente madurez como para advertir que mi percepción tiene margen de error, que puede ser que las cosas no sean como yo las percibo ahora, sino tal vez haya otro punto de vista, haya otra profundidad, haya otros aspectos que no veo. En esa percepción, ¿no?, de la identidad, quiere decir que ahí estoy en una membrana de mi propia identidad que es permeable, y ahí sí tengo oportunidad, tengo chance de vivir esta experiencia espacio-temporal que es mi vida desde un tiempo más real. ¿Por qué digo que es más real? Porque si yo me doy cuenta que cuando la identidad, digamos, está encerrada, ¿no?, en esa dinámica cerrada, en la que no admite más percepción que la propia, ahí estamos en un tiempo congelado y que siempre va a estar repitiendo patrones de comportamiento y conflictos continuamente. Pero si yo, digamos que mi identidad se abre, ¿y cómo se abre? Pues dándome cuenta de que tengo margen de error. Ahí vamos a empezar a no necesitar tanto tener razón, sino darnos cuenta de que es mejor dejarla abierta, relajada, esa membrana, para que respire desde el concreto, para que respire y sea informado y sea informada desde las frecuencias abstractas y convergentes, porque las frecuencias, si hablamos de frecuencias de conciencia divergentes, son frecuencias que están dentro de planos de una estructura cerrada. Pero las frecuencias, si hablamos de frecuencias de conciencia global, son frecuencias que siempre van a estar abriendo
la percepción, abriendo el campo, abriendo dentro del espacio-tiempo, abriéndonos a nuevas percepciones más expandidas. Y esa es la dinámica realmente de lo que nos está hablando el Tumi. Nos está brindando la posibilidad de habitar un espacio-tiempo en coherencia respecto de una lógica más coherente y más íntegra y más integral. En este camino estamos siendo acompañados por la Tierra. Ponía este cuadrito en el que podemos ver a ver para qué lado me pongo, a la Tierra justamente enlazando con un rayo, ese rayo masculino conectado desde la nada. Entonces es este viaje paradójico, maravilloso, que simplemente de lo que nos está hablando es de esa naturaleza tan grande, tan inabarcable, de la cual formamos parte absolutamente todos, tengamos más o menos conciencia de ello. Bueno, creo que esto era lo que quería explicar. Me parecía muy interesante, muy profundo y bastante completo. Espero que haya servido para aclarar lo que para muchas personas, incluida yo, ha sido por mucho tiempo esto del Tumi, ¿no? Es como algo indescifrable, ¿no? Como algo muy incomprensible. Quería compartir lo que por fin se me abrió, ¿no? Probablemente tenga muchas más lecturas desde otros puntos de vista, pero en este momento, en esta instancia, esta es la que se me abría a mí y la que quería compartir. Antes de terminar este vídeo, simplemente quiero terminar con un anuncio, que es este próximo día 16 de febrero de este año 2018, el viernes que viene, voy a compartir un taller titulado Propósito de Existencia, Finalidad en la Experiencia. Va a ser un compartir de 3 horas online a las 20 horas, hora de España. Y bueno, simplemente vamos a desarrollar juntos un poco este tema tan interesante y tan importante como es la existencia, ¿no? Si la estamos empleando simplemente para tener experiencia o en este nuevo paradigma que hacemos con esta existencia, ¿no? Si le podemos dar una finalidad que tiene que ver con esto del futuro y con esta paradoja tan interesante y tan profunda, ¿no? Esto es lo que vamos a desarrollar este día 16. Para las personas que queráis información, bueno, el número de teléfono y los datos vienen en la descripción del vídeo más abajo y nada más. Espero que haya servido este compartir y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, amigos.